Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Envite. Enseguida entramos en materia. Hay mucho que debatir esta semana en Canarias. Está siendo una semana intensa, pero antes déjenme que les presente a los 4 políticos que nos acompañan esta noche ya en esta mesa del Envite. Nos acompañan hoy Luis Campos, que es candidato de Nueva Canarias al Parlamento de Canarias por Gran Canaria. Señor Campos, hola, buenas noches. Muy buenas noches. También comparte mesa de Envite esta noche Guillermo Díaz Guerra, es portavoz del Partido Popular en Tenerife. Hola, Guillermo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Seguimos presentando a los jugadores del Envite esta noche en esta mesa. Augusto Hidalgo, que es el candidato del PSOE a la alcaldía de Las Palmas, Gran Canaria. Señor Hidalgo, buenas noches también. Buenas noches, ¿qué tal? Y completamos al cuarto político que también forma parte de esta mesa de debate, que es José Alberto Díaz, que es el candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de La Laguna. Señor Díaz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues son los 4 políticos que nos van a ayudar a analizar la realidad de esta semana en Canarias, pero para eso antes vamos a contextualizar lo fundamental, que como decía al principio, no ha sido poco. Hola, Emilia González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eugenio. Viene marcado, Emilia, esta semana y las que quedan, yo creo, mucho por lo político, ¿no? Sí, por lo político, por los movimientos, Sí. sobre todo en los partidos políticos. Hola, muy buenas noches. La cita con las urnas se acerca y se nota en el mundo de la política que anda pues un poco revuelto y donde la agenda de los partidos además se intensifica. La mayoría ya tiene los nombres de sus principales candidatos, aunque todavía quedan algunas incógnitas que se resolverán en los próximos días. También hay sorpresas. Empezamos con los nombres que ya conocemos de los partidos con representación en el Parlamento. Fernando Clavijo, el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno, fue la primera duda en resolverse, seguido de Patricia Hernández en las filas de los socialistas. Hace una semana conocíamos la candidata del Partido Popular, María Australia Navarro, y este mismo sábado se confirmaba a Román Rodríguez por Nueva Canarias. En cuanto a los cabildos, hay muchas novedades. 2 de los actuales presidentes, nos referimos al titular del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y al Cabildo Gomero, Casimiro Curbelo, concurrirán en los próximos comicios para repetir en sus puestos, pero bajo otras siglas. Bravo de Laguna, tras ser apartado del PP de la carrera electoral, decidió sumarse a otra formación para volver a presentarse a presidir la Corporación Insular. Mientras sigue como presidente con todos los consejeros del Partido Popular en el Cabildo, aunque ya le ha retirado las competencias a Melchor Camón del Patronato de Turismo. Esta isla necesita este impulso, estoy convencido de ello. Pero si me equivoco, pues aceptaré el resultado que democráticamente reflejen las urnas y la opinión de los ciudadanos será siempre, es así, un juicio inapelable y una sentencia inapelable. Lo mismo ha ocurrido con Casimiro Curbelo, que después de ser apartado de las filas socialistas ha creado su propio partido para luchar por la presidencia del Cabildo en La Gomera. Por ustedes, porque siento respeto y admiración y creo que yo puedo orientar la transición y el cambio en el próximo Cabildo Insular. En el Cabildo de Tenerife también ha dejado a las filas socialistas la que era consejera de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora. Creo en la política como un servicio a la ciudadanía. En serio, de verdad. Crean. Y si estoy aquí también es porque no me voy a rendir. Otro nombre que ha acaparado los titulares estos días es el que fuera comisionado de Acción Exterior, Fernando Ríos, que tras dejar Coalición Canaria ha manifestado su deseo de formar parte de Podemos, una idea que en la propia formación ya han mostrado algunos rechazos. Hemos sabido que el propio Ríos ha recurrido el veto del partido Podemos en Canarias ante la dirección nacional. Bien, pues como ven, muchos movimientos y además por diferentes motivos. ¿Es normal este cambio de siglas? Le preguntamos a la mesa. Vamos a preguntarlo, ¿es normal? ¿Ha cambiado algo? ¿O esto siempre se ha dado, Luis? ¿O parece que ahora más? No lo sé. ¿Sensación? La sensación ahora es que más. Me imagino que hace 4 años sería la misma sensación y probablemente dentro de otros 4 estaremos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que en este caso se da la circunstancia de que son personas muy representativas en algunas de estas organizaciones, como puede ser el caso de Bravo de Laguna por el Partido Popular o Casimiro Curbelo en el caso del Partido Socialista, de menor calado quizás, el caso de Ana Lupe o de Fernando Ríos. Yo creo que estamos en un momento en el que todas las cosas se intensifican, hay una vorágine
extraña en los últimos tiempos la aparición de nuevos partidos con opción de entrar y tener representación en los distintos parlamentos, no solamente el estatal, sino también cuando aterrizamos en Canarias, en nuestra... probablemente también ahí haya muchísimos movimientos y esto al final surge el nerviosismo en algunos lados. Yo la tranquilidad que tengo, y lo manifiesto así, es que afortunadamente, como bien decía Emilia, el sábado pasado tuvimos el Consejo Político Nacional, el Tagrón Nacional de Nueva Canarias, y precisamente hablábamos de eso, ¿no? De la tranquilidad con la que han ido surgiendo todo el proceso de candidaturas en cada una de las islas. En el caso del Cabildo de Gran Canaria, con la proclamación de Antonio Morales y Román Rodríguez, sin ningún tipo de cuestionamiento al Parlamento. Respetar, no obstante, la decisión de cada una de las personas que deciden dar el salto de una sigla u otra, pero sí es cierto que sorprende que estos saltos se den no por disconformidades con un proyecto, sino porque no voy en una candidatura, cuando durante muchísimos años han sido ellos los que evidentemente han relegado a otras personas de la organización a no estar en primera línea. Déjeme que lo pregunte a dos personas que usted ha señalado dos nombres propios, hay dos compañeros aquí en esta mesa. ¿Cómo lo han visto de dentro? Por ejemplo, Augusto, ¿cómo ha visto usted la decisión tomada por Casimiro Curvelo desde el Partido Socialista? Lo que pasa es que en la política estamos para resolver los problemas de la gente y hay personas que han considerado que están para resolver sus problemas. Y lo digo con sinceridad, yo creo que todo el mundo tiene la legitimidad absoluta para poderse separar de un posicionamiento ideológico cualquiera. Por supuesto, puede separarse de una fuerza política, faltaría más, pero de luego cuando hace eso, aunque lo haga en el último momento, como ha ocurrido, cuando lo haga a pesar de que sea a las puertas de unas elecciones, pues tiene que mostrar un mínimo respeto hacia los ciudadanos que ha representado. Y especialmente aquellos que no solo representan a los ciudadanos, sino que además son los titulares, los presidentes de una institución pública, que gobierna una institución pública. Casimiro Curvelo es un caso, Bravo de Laguna es otro, que en este momento tienen un gobierno que no tiene presidente y tienen un presidente que no tiene gobierno. Esto es una situación insólita. Los ciudadanos deben estar mirando al techo y diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Quién va a dirigir los designios de nuestras instituciones de aquí al final del mandato? O peor, de aquí a que tome posición el próximo gobierno. Estamos hablando de las decisiones sobre las cosas de comer, sobre las decisiones políticas sobre la vida de la gente, y esto es serio, ¿no? Entonces, yo entiendo que cada partido puede dirimir sus disputas internas como estime conveniente, pero hay que ser honesto con los ciudadanos. Hay que dejar el acta en cuanto uno asume que se va del partido político por el que salió elegido. Eso es lo honesto, porque se presentaron por esas siglas. Si no, cambiamos el sistema. Si no, vamos a un sistema en el que se elijan a las personas. Eso es legítimo, podemos entrar en ese debate, pero no es en el que estamos. Y entiendo que tanto un modelo como el otro, yo lo estoy sufriendo en el Cabildo de Gran Canaria, vemos que ahí se ha desnortado el gobierno, hemos entrado en un circo en el que los ciudadanos se llevan una mala impresión de un gobierno y de sus decisiones, ¿no? A mí me gustaría preguntarles luego a los cuatro por esa imagen que ustedes pueden estar dando a los ciudadanos, pero antes vamos a completar el parecer de ustedes respecto a estos cambios. Guillermo, ya en repetidas ocasiones han aludido al Partido Popular y a Bravo de Laguna. ¿Cómo se ha visto esto dentro del partido? Pues si permite, para empezar, feliz San José, feliz Día del Padre a todos los padres y abuelos y igualmente a los José de la mesa. A mí esto me recuerda, y permítame la frivolidad, a una frase que quien se atribuye a Groucho Marx, que es aquello de estos son mis principios y si a usted no le gusta no se preocupe que tengo otros y los cambio, ¿no? Creo que eso es precisamente el escenario en el que ahora nos estamos encontrando. En programas anteriores ya había dicho que no hablo de gente que pertenece a otros partidos, no de las estrategias que hace gente de otros partidos. En el caso del actual presidente del Cabildo ya no pertenece al Partido Popular, por lo tanto tampoco voy a opinar respecto a lo que ha hecho. Sí le puedo decir que ha sido una gran sorpresa para el Partido Popular, ha sido una gran sorpresa y una gran decepción. Política no puede ser que cuando todo va a tu favor tu partido es el mejor y cuando no juega a tu favor individual no es el mejor tu partido, tal y como decía Augusto. Hay que ser generosos cuando se está en política, hay que ser humilde cuando se está en política y por encima de las siglas no está ningún individualismo. Por lo tanto, no me parece bien y desde luego coincidiendo cuando alguien se va del partido, pues tiene que dejar el sitio donde el partido lo ha colocado. José Alberto, también hemos nombrado el nombre propio también de Fernando Ríos, que también ha dejado Coalición Canaria y también se postula en otros partidos. También le hago la misma pregunta que al resto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo es que soy de proyectos colectivos. Yo creo que la sociedad se tiene que construir con las aportaciones
de las diferentes opciones organizadas, ¿no? Y cuando vemos situaciones individualizadas, que al final durante un tiempo pues era el gran defensor o son los grandes defensores de organizaciones colectivas y porque no le gusta pues termina montando una organización propia, a mí me parece que trasciende el interés individual frente al colectivo. Y como yo estoy por el servicio público, pues evidentemente me parece que no son actuaciones adecuadas, pensando que son los grandes salvadores de la patria. Lo que pasa es que sí es cierto que la sociedad ha planteado una renovación y yo creo que es uno de los elementos que hay que plantear de actuación en las organizaciones políticas. Nosotros hemos vivido una situación de debate intenso, es público y notorio, ¿no? Y eso ha conllevado no el buscar quién es el que encabeza la lista, sino cuáles son las formas y las ideas nuevas, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que es tan criticable una situación en la que bueno, cada uno se monta un chiringuito diciendo que es el gran defensor de los intereses colectivos cuando el partido es de uno, como aquellos partidos en los que históricamente pues van recogiendo los que van saliendo de otros lados, ¿no? Entonces eso yo creo que es denigrante para la situación política, porque lo político sigue siendo la única solución de lo que estamos padeciendo ahora, ¿no? Y eso a veces no actuamos con corrección y pagamos el precio de la ciudadanía de confundir realmente cuáles son las líneas que hay que hacer. Por ahí voy, porque les he preguntado a los cuatro cómo lo ven ustedes a título personal y ahora les pregunto, ¿cómo creen ustedes que ven tanto cambio en la ciudadanía? ¿Esto puede afectar a la hora de ir a votar? ¿Puede afectar a que la gente crea menos en los políticos? Se lo pregunto a los cuatro. Luis, por ejemplo. Hombre, evidentemente yo creo que ayudar mucho a mejorar la imagen de la política y de los políticos no contribuye lo que sucede cuando suceden este tipo de cuestiones. También es verdad que creo que como nos hemos ido acostumbrando como sociedad a que estas circunstancias se den, pues quizás no penalizan tanto. En algunos casos incluso es sorprendente cómo salen reforzados personas que practican este transfugismo, por decirlo de alguna forma. Yo también sitúo, de todas maneras, he oído escuchar en estos días al Partido Popular atacar de manera intensa a Bravo de Laguna. No voy a ser yo su principal valedor, Dios me libre, pero no olvidemos que durante 4 años se han apoyado en 2 tránsfugas para tener la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, para gobernar en el Cabildo de Gran Canaria, y a mí me sorprendía escuchar durante 4 años cómo se referían al compañero consejero, y ahora resulta que deja de ser mi compañero presidente el que hace exactamente lo mismo. Pero es verdad que la imagen de cara al ciudadano no es buena, no es positiva. Pero lo sorprendente es que incluso los partidos de estos de nuevo cuño que están apareciendo en los últimos tiempos, día sí día también vemos en la prensa o en los medios de comunicación como también tienen esas broncas internas sobre si aparezco de forma adecuada en la página web, en mi candidatura, los movimientos internos, si es pertinente ir con esta alianza, con este grupo o con este señor, y realmente es sorprendente que incluso lo que se supone que venía a regenerar la política está entrando en las prácticas que no son precisamente las que más aplaude la gente. Esto no ayuda a mejorar la imagen. También es verdad que forma parte de una democracia y yo creo que eso también hay que respetarlo. Uno creo que tiene el derecho de decidir cuándo entra en un sitio y cuándo se va, pero reitero lo que decía al principio. Es distinto cuando alguien se va de una organización porque deja de compartir ciertas ideas, porque entiende que ese proyecto cada vez más se aleja de lo que yo pienso y se va manifestando a lo largo del tiempo, que no porque un día descubre que ya le han quitado un cargo o no va a ser el candidato en una lista. Decía Luis que esto no ayuda. Pregunto, ¿y cómo se soluciona esta situación? ¿Hay solución para esto, Guillermo? Hombre, creo que los partidos tienen sus propias normas internas y desde luego existe el mecanismo de expulsar a la gente cuando abandona la disciplina. No sé qué quiere decir usted cuando sí hay mecanismos. Desde luego la democracia es la que hay, el sistema es el que hay, y entonces en todo caso habría que estar cambiando los sistemas. Existe una ley que precisamente habla y vigila el transfugismo. Hay algunos casos muy recientes donde ha habido apoyos políticos a determinadas formaciones por parte de transfugas que han sido invalidados. Luego existe ya un marco legal, a lo mejor habría que perfeccionarlo. Desde luego, difícil va a ser tratar de poner trabas legales a algo que lleva más con la moralidad de las personas. Estamos entrando en un terreno en que no se debe estar regulando por ley. Simplemente se trata de tratar de elegir bien a quienes conforman tu partido y luego que ellos actúen en consecuencia. No se puede estar, como decía antes, creyendo en el individualismo y pensando que alguien es mejor que los demás, porque en un partido es un conjunto de personas con afinidades y con creencias comunes, y nadie debe creer, nadie tiene la capacidad de creer más
ni mejor que los demás. La misma pregunta, ¿perjudica esto a...? Sin ninguna duda, esto perjudica lógicamente a la clase política, porque es que estamos dando la impresión a los ciudadanos de que la gente se mueve en política simplemente por obtener el poder o por obtener un protagonismo o un beneficio personal. Yo creo que hay que recuperar precisamente esa credibilidad en las siglas, esa credibilidad en los partidos. La gente no debería tanto estar votando en un individuo como en los proyectos que presenta ese individuo o las ideas a las que representa. ¿Cómo conseguir esto, José Alberto? Yo creo que se combate de diferentes maneras. Podríamos entrar en un debate sobre si hay que cambiar, democratizar más los partidos políticos, pero sería meternos ahora en una situación un poco engorrosa, ¿no? Yo lo que planteo es que esto se combate con ilusión, con proyectos. ¿Qué es lo que planteamos para Canarias, para el Cabildo, para el municipio? Y que sepamos vender los proyectos y la gente sepa reconocer de aquellas personas, o aquellos equipos, aquellas organizaciones que han estado trabajando durante un tiempo y otros que vienen con una situación nueva o a vender otro tipo de cosas. La democracia tiene ese juego. Yo creo que la gente, por mucho que a veces he oído críticas de la gente se vende por un bocadillo, yo creo que no, que ya es una falta de respeto incluso a los políticos que dicen esas cosas y que hay que respetar a la ciudadanía. Es legítimo dentro del marco democrático que la gente pueda plantearse, pues que como no estoy en el cargo, me monto un partido propio o incluso ir a otra organización. Legítimo, yo no lo comparto por lo que comentaba antes, pero desde luego en este momento lo mejor es la ilusión y un proyecto de futuro que realmente los ciudadanos voten por lo que creen que es más adecuado para sus intereses, ¿no? Augusto, ¿está la credibilidad de los políticos en horas bajas? Bueno, las encuestas dicen que sí. Yo creo que es porque el sistema, no digo que haya colapsado, pero sí se ha encontrado ante una realidad que se refleja en lo que estás diciendo. ¿Y qué es? Pues evidentemente la gente cada vez se fija más en el perfil de los políticos que se presentan a las elecciones. La estructura de partidos que tenemos en este país es una estructura muy cerrada, que presenta listas cerradas en bloque para ser votadas, un sistema que nos dimos en la democracia, que ha funcionado, que ha consolidado la democracia, y tenemos que decir además que esto es así. Hemos llegado a un momento, producto además también de una crisis económica, en que la gente pide más. ¿Qué pasa? Es verdad, hay políticos que no abandonan su puesto, no son refrendados por su partido político, fundan otro, pero se mantienen en el puesto, utilizándolo como trampolín para poderse proyectar a unas elecciones, que esta es la parte discutible, ¿no? Porque todo el mundo efectivamente se puede cambiar de posicionamiento ideológico, eso es legítimo y legal, faltaría más. El problema es que mantengas tu posición en el puesto por el que saliste elegido para utilizarlo electoralmente, que es lo que está pasando en el caso concreto del Cabildo de Gran Canaria, en el caso concreto del Cabildo de La Gomera. Eso es lo recriminable. Claro, te colocas en una posición de ventaja frente a otros que también pueden entrar nuevos en la política para presentarte ante los ciudadanos. Por tanto, oiga, si estamos hablando de personas y no de fuerzas políticas, midamos eso en las urnas, vayamos a un sistema donde la gente pueda determinar quiénes son los políticos o que dentro de los partidos políticos pueden decir quiénes son los candidatos con los sistemas de primarias, con los sistemas de democratización interna de los partidos. Eso es lo que hay que cambiar y no de forma radical, sino un proceso gradual, porque la gente lo está pidiendo, quiere saber, quiere poder participar en las decisiones de los partidos políticos, quiere participar en quiénes son las personas que les van a dirigir su vida, ¿no? Y también incluso poderlas sacar de ese cargo si en un momento determinado pierden su confianza, ¿no? En esta mesa hay 3, por el momento, candidatos a las elecciones en distintos aspectos, en distintos lugares. Guillermo, todavía no sabemos cuál va a ser su posición. La pregunta que quiero hacer a los 4 es, hay una tendencia en las últimas fechas de que vayan a la política intelectuales, periodistas. ¿Esto cómo lo ven ustedes desde dentro? ¿Esto es una nueva bocanada de aire que viene bien? ¿Esto es un castigo a los políticos porque no lo están haciendo bien y hay que presentarse para dar ejemplo? Ayúdenme a analizarlo, Augusto, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Bueno, pero es que la etiqueta de político no deja de ser la de una persona que viene de la vida civil y se dedica a una responsabilidad pública. Y puede ser un poeta, puede ser un ingeniero, puede ser un médico. Esto es una cuestión circunstancial. Esto es la democracia. Por eso yo decía antes... Pero se da más ahora, ¿no, Augusto? Bien, lo que pasa es que esa es la demanda. Porque la demanda de los ciudadanos en este momento es la de que haya un giro copernicano a la vida política. Y pues los partidos políticos, incluso los llamados tradicionales, los que tienen una estructura consolidada, también tienen que dar ese paso. ¿Cuál es el paso? Pues oxigenar sus filas. Y yo entiendo que no es tanto poner caras nuevas, que también,
sino además dar vehículos, dar posibilidades para que haya gente que ni siquiera milite en las fuerzas políticas, pero que esté en el entorno ideológico, que se pueda presentar y que incluso los ciudadanos, como ocurre en países de nuestro entorno, va a empezar a pasar en España, estoy convencido, pueda votar internamente dentro de los partidos para decidir quiénes son los candidatos. Eso ya está pasando. Ha pasado aquí en Canarias y tal, y en nuestro partido a nivel de Canarias, pero va a pasar a nivel general, estoy convencido. Va a ser una ola que nadie va a poder parar. Y eso va a provocar que mucha gente que sale del mundo cultural, que sale del mundo científico, que son personas de renombre, empiecen a acceder a la vida política. Yo creo que ese es el siguiente paso que tenemos que dar las fuerzas políticas para abrirnos a la sociedad, sin duda. Luis. Yo con esto sí me gustaría abrir un espacio de reflexión, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos es verdad que parece que o eres sociólogo o eres periodista o prima, si además has estudiado una determinada universidad de Madrid para entrar en política y para hacerte valedor de las nuevas formas en política. Yo estoy totalmente en contra de eso. No digo que esté en contra de que alguien que sea así entre en política, me parece absolutamente perfecto. Creo que Augusto lo ha dicho claro. Los políticos no somos personas que un día aterrizan en este planeta y empiezan a desarrollar esa actividad. Es gente que hasta el día de ayer tenía hijos y sigue teniéndolo hoy. Era gente que hasta el día de ayer su padre era buena gente y mañana no pasa a ser un impresentable, ¿no? Por tanto, considero que son personas. Pero sí hemos entrado en una cuestión que a veces el propio ciudadano, la ciudadana a veces les escuchas y a mí me preocupa, ¿no? Hay que exigirles a los políticos que tengan carreras, que tengan licenciaturas, que puedan demostrar. Yo creo que uno de los valores de la democracia es que cualquier ciudadano, cualquier persona puede entrar en política. A mí me da igual que sea un agricultor, un ganadero o que sea alguien que tiene 4 máster en la mejor universidad del mundo. Es cierto que cuando alguien llega a una responsabilidad pública lo que hay que pedirle es preparación, pero la preparación no siempre viene por la vía de la formación reglada. Algunas de las personas más inteligentes que yo he conocido nunca precisamente no tenían carreras y algunas de las personas más torpes y más impertinentes que he conocido nunca sí que la tenían. Esto evidentemente yo creo que sí, en función además de las instituciones de las que hablamos, yo creo que hay que ser exigente con una preparación cada vez mayor, pero quiero seguir exigiendo y reivindicando el papel de cualquier persona con ganas de transformar, de defensa de lo público, un servicio del interés general, y eso lo puede representar cualquier ciudadano con independencia de los estudios que tenga. Seguimos preguntando, Guillermo. Estoy totalmente de acuerdo. Una formación universitaria no va a dar otros aspectos de la vida que sí se aprenden, por ejemplo, en la calle, como puede ser la humanidad o la generosidad o la amabilidad. A la política viene gente con vocación de servicio público y no se exige ningún requisito previo. Sí creo que habría que tal vez acotar y proponer para cargos de responsabilidad que alguien tenga como mínimo un medio de vida. Lo que es, desgraciadamente, una realidad hoy en día es que hay gente que se acerca a la política para mejorar su situación personal o para mejorar su situación laboral o simplemente por mejorar su estilo y su calidad de vida. Eso sucede en todos los partidos políticos y luego somos los propios partidos políticos los que tenemos que poner coto y filtro a eso, porque estamos corriendo el riesgo de incorporar a las filas mercenarios de la política, que luego cuando no obtienen lo que demandan de ese partido cambian de ideología o cambian de partido. Desde luego, hay que acercarse a la calle, y creo que tenemos todas las puertas abiertas, toda la gente que tenga vocación de servicio público será bienvenida en un partido político donde no se le programa a nadie, no se le establece su forma de pensar. La gente se acerca a los partidos políticos simplemente por afinidad, por similitud y por coincidencia con lo que oye decir, a lo mejor a cualquiera de nosotros en esta mesa, cualquier oyente puede surgirle una vocación de sentido público y mañana acercarse a cualquiera de los partidos que estamos aquí representados y desear aportar algo de su persona, algo de sus conocimientos, de su tiempo, de su esfuerzo, para que ese partido triunfe. Cerramos este asunto con José Alberto. Yo es que yo no creo en la clase política y me explico, yo no creo que exista la clase política, o por lo menos me niego o lucho siendo político en estar en esa situación porque no me veo reflejado en ella. Yo soy un ciudadano con una profesión liberal, llevo trabajando toda mi vida y he estado el primer mandato. Por eso defiendo que a lo mejor la cuestión es temporalidad en los cargos públicos. Y a lo mejor tenemos que plantear una reforma de verdad y llegando diciendo que no se puede estar más de 8 años en el cargo. Y bueno, lo que puedas construir en 8 años con un equipo de personas y con un proyecto, pues es lo que puedes aportar y si no, pues bueno, pues se retorna, ¿no? Y sobre eso a mí me parece que lo realmente combativo es las ideas y los proyectos para solucionar los problemas reales de los ciudadanos.
Y me preocupan aquellas posiciones en las que a veces nos volvemos locos y lo que pretendemos es echar a unos para que vengan otros, porque yo creo que esta sociedad es diversa y plural, y por lo tanto tenemos que avanzar entre todos y no unos echando a otros, ¿no? Y bajo ese respeto yo juego en el ámbito democrático y la gente decidirá cuál es su mejor opción, pero desde luego para la política solamente hay que tener visión de servicio público. Y desde ese punto de vista, si es verdad que lo sentimos, seguramente se solucionarían muchas cosas. Bueno, pues la opinión de los cuatro en torno a esta situación. El domingo, como saben, hay elecciones en Andalucía. Muchos hablan que será un auténtico termómetro porque lo que puede ocurrir en Andalucía luego también puede ocurrir en las elecciones de mayo. Vamos con lo próximo, que es el domingo, a ver cómo se plantean, Emilia. Efectivamente, muchos están pendientes de esa posible radiografía de cómo va a quedar el panorama en aquella comunidad. Hablando de elecciones, las andaluzas están, como dice Eugenio, a la vuelta de la esquina. Este domingo están llamados a las urnas y las miradas están en Andalucía para ver qué resultados dejan los comicios. Unos resultados que, según los últimos sondeos publicados, están muy, pero que muy ajustados, ya que nadie tiene la mayoría absoluta y un futuro gobierno pasa pues por uno o por varios pactos. Habrá que esperar, pero veamos qué quinielas hacen nuestros invitados de esa próxima cita. Bueno, pues ponemos esas elecciones andaluzas sobre la mesa, a ver qué opinión tienen nuestros invitados. Bueno, las ponemos. Guillermo, por ejemplo, ¿cómo se ven esas elecciones andaluzas? ¿Pueden servir de, como decíamos, de termómetro? Lo que puede ocurrir en Andalucía puede un poco luego ocurrir en mayo, en el resto de las elecciones, ¿o no va a tener nada que ver? Me está pidiendo un poco que use la bola mágica, no, hombre, no, para aventurarme. Un poco el sentido común, yo no tengo, te pedías. Trataré de aplicar un poco de sentido común. Yo personalmente pienso que sí, que desde luego lo que suceda en Andalucía va a ser una antesala y va a condicionar lo que suceda a continuación en el resto de las elecciones. Creo que por primera vez se abre de una manera potente esa entrada a los partidos minoritarios, incluso algunos de ellos con opción a gobernar. Yo espero, lógicamente, que el resultado de las elecciones andaluzas pues traiga una victoria del Partido Popular, sobre todo por cuando otros partidos ya han anunciado que no van a apoyar al Partido Popular si le hiciera falta esa mayoría, mientras que, por ejemplo, el Partido Socialista y ese partido Podemos están prácticamente ennoviados. Desde luego, sí va a ser un termómetro para lo que suceda con posterioridad. Es un ensayo, con estas cosas no se juega, porque se juega Andalucía muchísimo los próximos 4 años y a la espera de que suceda este domingo. José Alberto, lo que sí parece claro es que van a entrar más partidos en ese dibujo parlamentario, ¿no? Eso parece que a nadie se le escapa esta realidad, ¿no? Sí, la apariencia es esa, ¿no? No conozco con profundidad la situación de Andalucía, pero sí es verdad que hay elementos que creo que no coinciden con el ámbito de Canarias, ¿no? Ahí hay una situación de bipartidismo muy tensa con algunos partidos menores, me parece a mí, que tienen alguna incidencia en el ámbito nacional, como el Partido Andalucista, y una tendencia siempre oscilante o basculante entre el PSOE e Izquierda Unida, ¿no? La situación con respecto a Canarias es diferente, ¿no? La diversidad de más partidos políticos pues da un juego democrático que yo creo que la sociedad no lo vive con la misma intensidad de necesidad de cambio que están demandando en Andalucía. Y eso puede no ser una cuestión de equiparación con Canarias, me parece a mí, y que puede haber una situación de distanciamiento de las realidades. Sin perjuicio de lo cual entiendo que conforme a las estadísticas y los resultados de las encuestas parece que es verdad que se introducen dos organizaciones potentes que van restando o van quitando electorado, evidentemente, de donde está. Así que no hay otras opciones. Si aparecen nuevas organizaciones que han perdido votos, evidentemente, las que están. Y parece que hay dos organizaciones cogiendo ese peso y bueno, veremos en los resultados, ¿no? Que será al final el verdadero resultado y la voluntad domingo, de los ¿no? ciudadanos. Sí, a las 12 de la noche más o menos lo sabremos. Sí. ¿Se acabaron ya las mayorías absolutas, Augusto? Probablemente sea el escenario que vivamos en la mayoría de las instituciones, pero yo sí quiero introducir un elemento de discrepancia. Venga, yo sí creo que hay una equiparación, aunque sea somera, entre Andalucía y Canarias. ¿Y por qué digo esto? Estamos hablando de Andalucía y Canarias, son dos comunidades que no están gobernadas por el Partido Popular.
igual que ocurre con Asturias, igual que ocurre con el País Vasco. Si vemos las tendencias desde el punto de vista de los sondeos electorales que nos están colocando encima de la mesa en este momento, vemos que en aquellas comunidades donde no está gobernando el Partido Popular, el partido gobernante no sufre el desgaste que está sufriendo el Partido Popular en las comunidades que sí gobiernan. Por tanto, es evidente que el castigo que se está produciendo por las políticas de austeridad en todo el Estado, en las comunidades donde no gobierna el Partido Popular, se ha intentado contrarrestar. Fíjense, incluso aquellas donde no está el Partido Socialista, pero desde luego Canarias, en este caso en un gobierno de coalición con Coalición Canaria, y en Andalucía, donde gobierna el Partido Socialista, y lo ha estado haciendo hasta hace poco con Izquierda Unida, han hecho políticas intentando contrarrestar estas políticas de austeridad, que los sondeos dicen que van a tener un respaldo de casi el 35% de los votos. Está rondando por ahí, que no es mayoría absoluta, pero es un gran resultado. Está en los márgenes del famoso bipartidismo que algunos dicen. Es decir, que eran los márgenes de 30 y pico por ciento de fuerzas políticas. Por tanto, sí hay un elemento diferencial. Creo que lo marca, el dique de contención ha estado en esas comunidades autónomas donde se han hecho políticas distintas, y yo espero que el domingo y además así parece que lo dicen los sondeos, no tengo la bola de cristal tampoco, pero desde luego los andaluces van a respaldar un gobierno que ha hecho las cosas en medio de una crisis dura, pues lo ha hecho bien, ¿no? Luis. Personalmente van a ser unas elecciones que voy a seguir con especial atención. Tuve la oportunidad de trabajar un año en Cádiz, conozco Andalucía, creo que razonablemente bien. Me pude mover por toda ella y la verdad que es un territorio y una población a la que le guardo un cariño muy, muy especial. Un poquito menos especial después del 0-3 del Betis a La Palma el pasado domingo. Pero es momentáneo nada más. Sí, sí, sí. Bueno, bromas aparte. Yo creo que van a ser unas elecciones donde tengo la sensación de que todo el mundo pierde, ¿no? Es decir, incluso ganando el Partido Socialista, donde probablemente esa sea la circunstancia, el día después va a ser muy complicado, el pacto que se pueda producir ahí, ya otros le han dicho que no van a pactar con ellos, yo no termino de creerme esas negativas a un pacto de la posibilidad de estar en gobierno una vez que se producen las elecciones. Probablemente la gran derrotada pueda ser el Partido Popular, salvo sorpresa, porque va a tener una debacle importante, según auguran todas las encuestas. Pero digo también que esos partidos que aparecen ahora con fuerza, si no terminan realmente teniendo un resultado espectacular, puede poner en entredicho toda su estrategia futura, tanto en las autonómicas y locales en el resto de España, y luego, por supuesto, también de cara a las generales, ¿no? No hablemos ya de Izquierda Unida o de UPyD y de otras organizaciones. Tiene, por tanto, uno la sensación de que van a ser unas elecciones donde toda España, evidentemente, y en este caso también Canarias, nosotros vamos a tener la mirada puesta ahí, pero la sensación es que no va a haber un ganador en estas elecciones. Sí, bueno, si me permite... Brevemente, Guillermo. Sí, brevemente. Discrepar, lógicamente. Discrepar y además coincidir con Augusto en otra cosa. Me alegro que pongas, por ejemplo, que Canarias y Andalucía son dos comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Popular, y lo que está adelantando Luis es que los andaluces van a seguir apostando por la continuidad y por mantener a Andalucía, junto con Canarias, a la cola de la creación de empleo, a la cabeza del desempleo, y precisamente, efectivamente, estas dos comunidades autónomas tienen en común que no gobierna el Partido Popular. Espero y deseo, al margen de las encuestas, que el domingo Andalucía tenga un cambio y los andaluces apuesten por un cambio de aquello que lleva 30 años gobernando y los resultados están sobre la mesa. Si me permite, venga, entrando en la discrepancia, no se pueden... España, yo creo que cuando se utilizan esos argumentos uno debe tener cuidado porque automáticamente te vienen en contra. España está a la cola de toda Europa en materia de desempleo y bueno, pues en ese sentido el resultado inmediato sería que el Partido Popular debería abandonar el gobierno en la siguiente, que es probable que lo haga, pero debería ser ese el resultado. Si aterrizamos en Canarias, yo no voy a defender la labor que ha hecho Coalición Canaria o el Partido Socialista en los últimos 4 años, pero si tuviera que poner un punto más, digamos, en la balanza, o medio gramo más en la balanza de defensa, lo pondría más en el lado del Gobierno de Canarias que en el lado del Gobierno del Estado, porque creo que hemos sido maltratados. Y fíjese que no suelo utilizar demasiado estos términos, porque uno que está en tareas de gobierno también, es verdad que en el ámbito municipal sabe lo difícil que es gobernar a veces y tomar decisiones, pero decisiones como las que se han tomado en materia de empleo, por ejemplo, en las transferencias que han venido el Gobierno del Estado a Canarias, yo no sé si eso ha sido exactamente igual en Andalucía, pero evidentemente condiciona muchísimo el poder salir adelante. Y no podemos olvidar una cosa, estuve, como digo, trabajando un tiempo en Andalucía, conozco relativamente bien ese territorio, pero conozco mucho más este territorio, el canario. Las particularidades de Canarias son obviamente distintas al resto del territorio peninsular. Yo cuando vivía en Cádiz me podía permitir el día libre acercarme a Sevilla a ver una película en el cine. Un gran canario, un tinerfeño, si mañana decidiera ir a buscar
trabajo a otro territorio, lo mínimo que tiene que coger no es el coche, es el barco, es el avión. Por tanto, aspectos como la política integral de empleo, que durante muchos años suponía un desembolso importante para Canarias, otra cosa es que se aplicara de forma incorrecta. Probablemente tendríamos que mejorar, pero no cercenando la posibilidad a los canarios de tener. Es curioso que se diga que los gobiernos que van a ser, dicen las encuestas, respaldados por la ciudadanía, es una equivocación de los ciudadanos, según el argumento de Guillermo. Y aquellos gobiernos que dicen las encuestas que van a perder el 40% de los votos producto de unas políticas de austeridad, son los que lo han hecho de forma fantástica. Yo creo que eso es simplista, aparte de que creo que es decirle a los ciudadanos que se equivocan a la hora de emitir el voto, y la democracia funciona así. Todo lo contrario, creo que las políticas, los ciudadanos han podido percibir que se han hecho cosas distintas, que las privatizaciones en sanidad que hay en Madrid no se han producido en Canarias, no se han producido en Andalucía, que el sistema de dependencia que hay en Madrid, pues en Andalucía lo ha puesto con dinero andaluz en marcha para poder sostenerlo en alguna medida, y eso lo han percibido los andaluces. Igual que lo han percibido en la política educativa en el Gobierno de Canarias, a diferencia de lo que ocurre en Madrid o lo que ocurre en Valencia. Y eso se va a demostrar en los votos, en las urnas, y lo que dicen los sondeos. Yo creo que los ciudadanos a veces, vamos, por lo menos se aciertan, ¿no? Y yo creo que en esto van a acertar. ¿Falta José Alberto en esta ronda? Pero yo no he dicho que los ciudadanos se equivoquen. He dicho que si se mantiene el actual gobierno, será que apuestan por la continuidad de quien lleva llevando el gobierno durante 30 años por algo, y los ha llevado a la situación que está. Pero por algo será, digo yo. Bueno, pues será acierto. Por algo será, digo, los ciudadanos que le apoyen. Yo lo único que intento introducir en este debate es que lo que veníamos discutiendo antes sobre la desilusión de los ciudadanos. Me hubiese gustado que Guillermo hubiese planteado cuáles son las alternativas, ¿no? Pero está con el lema del 2011. Se ha olvidado que ha estado gobernando el gobierno español y que no hace falta estar explicando cuáles son las políticas que han hecho y cuál es el nivel de desempleo que tenemos en el conjunto de España. Pero yo estoy porque cuando hablemos de Canarias hablamos de cuáles son las propuestas de cada uno, y los que están con el eslogan del 2011 espero que se actualicen y que le transmitan algo a la ciudadanía que pueda ser ilusionante y no estemos con las visiones críticas permanentemente sobre lo que hacen o no hacen los demás, ¿sí? Bueno, pues las posturas de cada uno sobre esta mesa, sobre este asunto en concreto. Seguimos avanzando porque hay más temas, Emilia. Efectivamente, vamos a traer el tema precisamente a Canarias. Esto de lo que hablábamos pues será el domingo en Andalucía, pero la mayoría de España, entre ellas Canarias, celebrará sus elecciones autonómicas el 24 de mayo. También se prevén cambios en el arco parlamentario con la posible inclusión de nuevos partidos en la Cámara, pero para conocer esos resultados tendremos que esperar todavía un poco. Mientras se preparan los comicios que tendrán algunas novedades, como la que presentó la Consejería de Presidencia esta misma semana. Se trata de un nuevo sistema que pondrá de manera pionera a Canarias en 2 municipios. Los elegidos son Candelaria e Ingenio para aprobar un sistema electrónico. Serán 79 mesas electrónicas que permitirán simplificar el recuento de votos. Será compatible también con las papeletas, pero agilizará la identificación del votante y también los recuentos. Bueno, pues ese será un nuevo sistema electrónico que se pondrá en marcha en los próximos comicios autonómicos y locales. Una nueva herramienta. Cuando llegan las elecciones siempre nos planteamos el índice de participación, es importante. Yo, no apelando a la bola, Guillermo, sino al sentido común y a la experiencia de cada uno, ¿creen ustedes que estas van a ser unas elecciones participativas? Que en este caso los andaluces y luego los canarios, cuando nos toquen, ¿iremos a votar, Luis? Yo creo que sí, que vamos a incrementar el número de personas que deciden acercarse a las urnas el 24 de mayo. Tengo esa sensación, entre otras cuestiones, porque la irrupción de estos nuevos partidos para mí tiene un aspecto muy positivo. Yo puedo compartir con ellos algunas cuestiones y otras no, pero creo que el que un ciudadano finalmente decida participar de manera activa en la política, a mí eso me parece plausible. Yo creo que el definir la política, el criticar, el hacer propuestas, como decimos a veces coloquialmente, solamente desde la barra de un bar o desde el espacio de la comodidad de la casa de cada uno, uno tiene que dar un paso adelante. Entonces creo que sí va a haber un salto importante, 4 o 5 puntos probablemente con respecto a las anteriores. Les pido brevedad para que los 4 puedan opinar. ¿Cómo lo ves, Guillermo? Bueno, yo quiero empezar disculpándome por haber hablado de Andalucía cuando se pregunta por Andalucía, porque parece ser que hablé de Andalucía y tenía que haber hablado de Canarias cuando se pregunta por Andalucía. Pero bueno, me parece una buena iniciativa que ha adoptado el Ministerio del Interior, el llevar la administración electrónica de mesas a 22 municipios de toda España. Ya se hizo en las elecciones europeas en 3 municipios, Barcelona, Valladolid
y no recuerdo el tercero, me va a disculpar. Y ahora ya se trae a 2 municipios de Canarias, se ha firmado un convenio con el Gobierno Autónomo, el Ministerio de Interior, con Canarias, para que las mesas electorales, no el voto, sino que las mesas sean administradas electrónicamente, se confecciona un acta electrónicamente in situ, el censo se gestiona de manera también electrónica, y eso va a permitir una celeridad en la emisión del voto. Pero hay que diferenciar, no se trata de un voto electrónico, sino tan solo una mesa. Y esa pregunta, la pregunta que hay que formar brevemente, ¿habrá participación? ¿Crees tú, apelando al sentido común, que serán estas unas elecciones participativas, que los ciudadanos irán a votar? Pues el sentido común no me permite responder a esa pregunta. Pues le puedo responder con mi deseo. Ojalá sean unas elecciones participativas, ojalá acude la mayor parte de la gente a votar, porque eso significará que los partidos políticos hemos sido capaces de ilusionar a los votantes. A ver si Augusto tiene lo que pasa es que lo que dicen los sondeos es que va a haber una reactivación de un voto que era abstencionista tradicionalmente, y va a haber un voto tradicional que se va a la abstención. Que se resten mutuamente no lo sabemos. A mí me gustaría que tanto los que votaban tradicionalmente vayan a votar, como que aquellos que se han animado, y me parece muy bien, porque está la agitación en una incertidumbre que genera el movimiento político, pues vayan a las urnas, aunque sea electrónicas, o si son electrónicas en el futuro, y yo apuesto porque eso sea así además, pues lo hagan libremente y voten. José Alberto, brevedad. No tenemos tiempo. Esperemos que sí. Yo cada vez que intervengo planteo que lo que hay que hacer es votar, ¿no? Es el momento de decisión. No tenemos todavía regulado legalmente otros métodos de participación ciudadana reconocidos, sino prácticamente la voluntad del ejercicio político, pero ese que es el que inicialmente tenemos, pues tiene que ser apoyado por la ciudadanía. Siempre que intervengo yo intento plantear ese discurso con claridad, ¿no? Bueno, pues supongo, estoy convencido que el próximo jueves les contaremos los resultados de Andalucía y también la participación, pero eso será el próximo jueves. Antes, Emilia, todavía nos queda la opinión de los más pequeños que nos sorprenden jueves a jueves, ¿no? Efectivamente, una opinión que además es muy valiosa. Esta noche le hemos hecho algunas preguntitas a los niños del Cisneros Alter en Tenerife. Les sorprendería saber también lo aplicaditos que son. Escuchen. A mí me gusta un poquito. Me parece útil porque el día de mañana tenemos carreras en la universidad y tenemos que aprovechar. Porque me ayuda a mi madre. Es verdad, porque nos ayuda a aprender para cuando seamos mayores. Y porque hay nuevos métodos para estudiar. Me gusta mucho estudiar porque veo a mis amigos todos los días y aprendo mucho más de forma divertida. A mí a veces me gusta estudiar, depende si es mucho o poco. Me gusta, pero poquito. Quiero ser profesor millonario en universidad. Paleontóloga y música. Futbolista, y después cuando me retire querré ser astrofísico. Yo, futbolista. Biólogo marino de tiburones. Profesora o veterinaria. Actriz, famosa y rica. En el Parlamento lo que hacen es discutir las leyes. Los políticos van a ir a hablar, a discutir los votos y todo eso. Es un sitio donde se reúnen los políticos. Michael Jackson. Me gustaría ser como John Powell, un compositor de música. Cristiano. Malú. Hamilton. Me gusta mucho Fan de la Jungla. Benson Johnson, o algo así, Johnson Benson. La verdad es que está jubilado, era un biólogo marino de toda clase de tiburones. Curar las enfermedades de los niños. La contaminación. Hay algunos que no tienen dinero y todo el mundo tiene que tener por lo menos algo de dinero para comer. Yo la pobreza. El paro. La gente que no tiene ni casa y que está en el paro, que le puedan dar trabajo. La crisis, el hambre, dejar a las familias fuera de sus hogares. Yo cuando meriendo siempre lo veo el tiempo, veo si se ha estrellado algún avión o algo. El telediario y los fines de semana leo la prensa. El periódico yo no lo leo. Si tenemos leyes, no hay que hacer lo que nos dé la gana. Hay políticos que mienten solo para conseguir un puesto de nada. Son un poco aburridos. Tienes que estar así, no puedes ni gastar bromas, tienes que estar todo elegante y todo así.
Son un poco aburridos, han dicho el último, ¿eh? Pero tienen que estar elegantes también, dijeron, ¿eh? Eso es importante. Bueno, es la opinión de los pequeños hoy en este jueves. Bueno, aquí acabamos hoy el envite de este jueves. Le agradezco a los 4 que ya han compartido partida, a Luis Campo, a Augusto Hidalgo, a Guillermo Díaz Guerra y también a José Alberto Díaz. A los 4, gracias y buenas noches. Allí también, Emilia. Hasta la semana que viene, que analizaremos lo que pasa en Andalucía. Seguramente ese será uno de los temas, lo que ocurra el domingo en Andalucía. Aquí lo contaremos el próximo jueves. Feliz noche. Adiós.